La geopolítica está llena de teatros absurdos. Estoy hablando de Alemania. Algunos actores no temen en gritar las verdades incómodas. Estoy hablando de la diputada alemán Sabine Dagdelen, con una pluma afilada y una ironía corrosiva ha puesto en jaque al propio gobierno. Dejen de regalarle efectivo a Kiev, lancen el Nord Stream 2 de una vez. Están en aprietos. Toda Europa está en aprietos. Mientras Ucrania cierra el grifo del gas ruso, Europa tiembla ante las facturas energéticas imposibles de pagar. Berlín está en una situación muy crítica. Su industria se desborona bajo el peso de sus propias decisiones. Vamos a ver el siguiente reporte. El hambre los doblegó. En un contexto de creciente tensión geopolítica y crisis energética, la reciente decisión de Ucrania de suspender el tránsito de gas ruso a través de su red de gasoductos desató una serie de reacciones en Europa, especialmente en Alemania. La situación se volvió tan compleja y desesperante que legisladores alemanes solicitaron al gobierno que gestione la actividad del gasoducto ruso Nord Stream 2, petición que puso de manifiesto las fricciones internas en torno a la estrategia europea frente a Rusia y Ucrania. El pasado 1 de enero, Ucrania decidió no prorrogar el acuerdo de bombeo de gas, lo que generó un efecto dominó en el mercado energético europeo. Esta decisión fue interpretada como una traición por parte de algunos aliados europeos que ahora se enfrentan a un invierno complicado con altas tarifas energéticas. Lancen por fin el Nord Stream, dejen de hacer regalos en efectivo a Kiev, instó la diputada del Bundestag, Sabine Dagdelen, de la alianza Sarah Wagenknecht, Razón y Justicia, enfatizando que la decisión de Ucrania perjudica a Europa y encarece la energía y pone en riesgo la competitividad industrial del bloque. La inquietante decisión de Zelensky, que busca afectar la capacidad de Moscú para financiar la guerra con Ucrania, provocó un aumento inmediato del precio del gas en el mercado europeo. En cuestión de horas, el costo del gas natural superó los 51 euros por megavatio hora, un aumento del 4% que marcó su nivel más alto desde octubre de 2023. Este repunte no es solo un golpe a la economía europea, sino también revela la vulnerabilidad del continente ante la volatilidad del mercado energético. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este análisis. Y bueno, lo primero que hay que decir es que la política energética de la Unión Europea está llevando a Europa, sin duda alguna, al borde del colapso industrial. La negativa de Ucrania de prorrogar el acuerdo del tránsito de gas a Europa, pues ha puesto una estocada, es una puñalada trapera, ¿no? Incluso para sus propios socios, ¿no? Porque esto, en definitiva, no va a generar un colapso en Rusia, va a generar una tremendísima crisis y fractura en Europa. Algunos dicen que puede beneficiarse a Estados Unidos de esto, pero en líneas generales, Europa va a colapsar. El gobierno alemán lo sabe. Esto está causando estragos en la industria europea, elevando los precios de energía a niveles insostenibles. Incluso tras la decisión, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que Ucrania está castigando a la Unión Europea al negarse a ampliar el acuerdo de tránsito para el suministro de gas natural ruso a este bloque. La decisión va a provocar sin duda alguna un aumento de los precios de la energía y se vio reflejado de inmediato con la divulgación de esta decisión por parte de Zelensky. Esto va a aumentar los precios y, por supuesto, para los consumidores europeos será un duro castigo. Esto lo dijo el propio presidente ruso y, por supuesto,
fue apoyado por la mayoría de los analistas occidentales, porque la interrupción de este tránsito de gas pues priva a Europa de una fuente clave de energía en un momento en que no existen alternativas viables en el corto plazo. Qatar, por ejemplo, vamos a hablar de Qatar. Qatar, como bien lo señaló su portavoz, el señor Mahed Mohamed, no tiene intenciones inmediatas de canalizar gas a Europa. Qatar lo dijo claro. Incluso en el comunicado reza que si lo consideraba, los desafíos logísticos y políticos en Siria y Turquía complicaban enormemente cualquier proyecto de gasoducto. Entonces, en este contexto, la diputada alemana tiene razón. El Nord Stream 2 emerge como una solución pragmática, pero su activación depende de las decisiones políticas que la Unión Europea parece no estar dispuesta a cambiar. No quieren tomar nuevas decisiones por temor de enfrentarse a Estados Unidos. Vamos a seguir viendo el reporte y seguimos comentando esta noticia. Aunque los analistas aseguran que no hay un riesgo inmediato de crisis energética, la situación podría complicarse si Europa necesita reponer el gas que le falta, dado que los precios han aumentado en 50% en comparación con el año anterior. La situación es particularmente crítica para los países de Europa Central, que dependen en gran medida del gas ruso que transita por Ucrania. Por ejemplo, Hungría y Eslovaquia han dependido del gas ruso para cubrir hasta el 65% de su demanda en 2023. La Comisión Europea presentó diversas soluciones para ayudar a los afectados, incluyendo el suministro de gas a través de rutas transbalcánicas desde Grecia, Turquía y Rumania. Ante la inminente crisis de suministro, los operadores europeos, como el eslovaco SPP, implementaron estrategias de diversificación de proveedores y rutas de suministro. Las alternativas incluyen los gasoductos Turkish Stream y Blue Stream, que conectan Rusia con Europa a través de Turquía, Bulgaria, Serbia y Hungría. Estos enlaces son considerados vitales para garantizar la seguridad energética de la región. Se espera que Gazprom pueda aumentar su capacidad de bombeo entre 4.000 y 6.000 millones de metros cúbicos anuales utilizando estas rutas alternativas. Desde el Kremlin, Vladimir Putin dijo que Gazprom sobrevivirá y enfatizó la importancia de mantener los suministros de gas a Europa. Continuamos entonces con esta noticia. Fíjense que incluso, amigos de prensa alternativa, en términos para Rusia, la interrupción del tránsito a través de Ucrania no es una derrota estratégica. Sí, está reconfigurando entonces la política energética, buscando estas nuevas otras alternativas. Además, Gazprom ya había anticipado este escenario y ya Rusia fortaleció sus alianzas con China y otros mercados asiáticos. Un ejemplo claro es Power of Siberia, el gasoducto que conecta a Rusia con China, que está funcionando con su plena capacidad, asegurando los ingresos constantes para Moscú, por ejemplo. Además, Rusia está buscando pues otras alternativas, como lo vimos reflejado en el video. Es decir, este cambio es peligroso para Europa, no para Rusia. Esta es una situación que puede ser considerada como una catástrofe autoinfligida, porque por sus propias acciones están sufriendo estas consecuencias y Zelensky le acaba de dar una gran puñalada a sus amigos de la
Unión Europea. Sin duda, altos precios erosionan la competitividad de las industrias europeas y Alemania en particular enfrenta una crisis industrial sin precedentes. Según los datos más recientes, la producción industrial de Alemania cayó un 10% en 2024, una cifra alarmante que está directamente relacionada con los costos energéticos. Si Berlín no toma medidas para activar el Nord Stream 2, está condenando sin duda alguna su industria a un declive prolongado. Y esto conecta, amigos de Prensa Alternativa, con lo que dijo la dama rusa. Estoy hablando de la señora María Zaharova. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que Berlín ha socavado su propio sector industrial al desvincularse del sector energético ruso. Porque al ceder a Alemania la presión estadounidense y cortar el suministro de energía a Rusia, Alemania se ha disparado en su propio pie y así lo dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, acotó, la economía alemana había estado construyendo en los últimos años un constante crecimiento. Incluso la propia portavoz rusa dijo que era la única economía del grupo de los 7 que estaba, digamos, contraída en 2023, pero ella asegura que la cooperación con Rusia fue un factor fundamental para el crecimiento económico de Alemania. Es decir, la pérdida de la capacidad de Alemania para aplicar una política orientada a niveles nacionales, al interés nacional, ha provocado, por supuesto, el desboronamiento, la destrucción de su economía, y esto lo resalta muy bien la dama rusa María Zaharova. Es decir, tienen graves problemas. Sigamos viendo el video. El mandatario sugirió que la despolitización de las cuestiones económicas es crucial y advirtió que el final del tránsito de gas por Ucrania podría llevar a un aumento de los precios del combustible, lo que podría tener repercusiones negativas. De hecho, sobre este asunto opinaron los expertos, puesto que lo realmente preocupante no es tanto que los países se queden sin gas, sino que suministrarles combustibles sea más complejo y caro. Los precios del gas natural en Europa son aproximadamente 4 veces superiores a los de Estados Unidos. A pesar de la intención de Ucrania de utilizar el corte de suministro como un arma en su lucha contra Rusia, esta estrategia no ha salido como esperaban. En efecto, la interrupción del tránsito de gas ruso ha obligado a Kiev a incrementar las tarifas para el transporte de gas dentro del país, hecho que a su vez elevó los costos para las empresas ucranianas. Los analistas prevén que los precios de los alimentos aumenten entre 10 y 20%, mientras que las tarifas de electricidad podrían incrementarse entre 5 y 20%. Fíjense, amigos de Prensa Alternativa, que ya comenzaron las alarmas dentro de Alemania, porque el responsable de energía del gobierno alemán pide a los propios ciudadanos ahorrar gas. Así como lo escuchan, el consumo aumentó a un 6% en los últimos 3 meses de 2024. Esto lo dijo el jefe de red, Klaus Miller, y ahora está pidiendo desesperadamente que los alemanes dejen de consumir energía, que ahorren gas. Los hogares y las empresas alemanas deben ahorrar gas para evitar la escasez. Incluso, según un analista de la Agencia Federal de Redes, dice que la temporada de calefacción en el país
ha consumido mucho gas, muchísimo gas, incluso más que el año pasado, y por eso le están pidiendo entonces a los alemanes que mueran de frío, que no consuman gas, porque a Ucrania, a Zelensky, se le ocurrió pues interrumpir el bombeo de gas ruso. Incluso yo tengo un dato acá muy interesante para decirles, según la agencia, el consumo total de gas en Alemania aumentó un 5,8% desde octubre a diciembre, en comparación con los mismos periodos del año 2023. Y la industria registró un aumento del consumo del 9,1% en comparación con 2023 de manera general, el aumento de los hogares y el aumento de las empresas. Es decir, hay una crisis terrible y ya, bueno, el gobierno alemán, la gran solución, la estupenda solución es pedirle a los alemanes que no consuman gas. Así de sencillo. Esto, digamos, amigos, cómo se interpreta esta postura de Ucrania, ¿no? En todo este contexto, hablo del contexto de Europa, el contexto de la guerra, cómo se pudiese leer esta decisión, ¿no? Porque la negativa de Zelensky de prorrogar el tránsito nos sorprende. Nos sorprendió a analistas internacionales, porque Zelensky ha demostrado una y otra vez que su disposición es actuar como un peón bajo los intereses de Biden, los intereses estadounidenses, incluso si esas decisiones perjudican directamente a Europa. O sea, a él no le importa a Europa, le importa a Estados Unidos. Y entonces eso es importante de entender, ¿no? Ucrania no tiene la capacidad para sostener una economía independiente. Por eso es que la diputada, pues, se molesta y lo grita en el Parlamento. Dejen de enviarle regalos efectivos a Zelensky. Porque esto solo es el pago por los servicios de Zelensky para usar a Ucrania como una herramienta geopolítica contra Rusia, para poder justificar entonces la guerra y atacar a Rusia de manera bélica, ¿no? Cosa que, bueno, otro tiro en el pie de la Unión Europea y de Estados Unidos, ¿no? Pero además, Ucrania está en este punto en una situación extremadamente desesperada. Su infraestructura energética ha sido devastada, su economía está en ruina y sus aliados occidentales están mostrando signos de fatiga, está disminuyendo el dinero. La interrupción del tránsito de gas, bueno, puede ser vista como un intento desesperado para presionar a Europa para que actúe como un apoyo más contundente, tanto en el sector militar como financiero. Vamos a seguir viendo el video y continuamos comentando esta noticia. Esto significa que no solo los ciudadanos ucranianos sufrirán las consecuencias de esta decisión, sino que también se verá afectada la economía del país en su conjunto. Se estima que aumentará prácticamente todos los bienes y servicios. La crisis energética que enfrenta Europa es un reflejo de una lucha más amplia por el poder y la influencia en la región. La decisión de Alemania de plantear la activación del Nord Stream 2 resalta las tensiones entre los intereses económicos y decisiones políticas impulsadas por la presión de los aliados en Estados Unidos y la Unión Europea. Muchos en Alemania consideran que el apoyo financiero a Ucrania, en detrimento del bienestar de sus propios ciudadanos, es una política equivocada que necesita ser reevaluada de inmediato. La situación está llevando a un replanteamiento de las estrategias de suministro de energía en Europa y a una inflación sobre la dependencia de los recursos energéticos rusos. Históricamente, Europa ha estado enredada en una compleja red de relaciones energéticas con Rusia. Desde la construcción de los gasoductos en los años 70 y 80,
La dependencia de Europa del gas ruso ha ido en aumento y las crisis energéticas han sido una constante en la relación entre estos actores. Bueno, continuamos entonces con los comentarios. Fíjense que incluso si la Unión Europea, como dije en el bloque anterior, tenía pues la esperanza de que Qatar lo salvara, nada que ver. Qatar tiene un papel secundario en este momento, porque si bien es cierto, es un actor importantísimo en el mercado global de gas, su prioridad no es resolverle los problemas energéticos a Europa, porque ellos están así porque quieren. Dejó claro esto el señor Mohamed Al-Ansari. Doha está más enfocada en la estabilidad interna de Siria y en sus propios intereses estratégicos. Además, cualquier intento de construir un gasoducto que atraviese Siria enfrentaría, imagínense la situación que está ahorita en Siria. No es opción, no es opción. Aunque sí es importante destacar que bueno, si Qatar aumentara sus exportaciones hacia Europa, esto no va a sustituir el volumen del gas ruso. Imposible. Europa necesita una solución inmediata y es el Nord Stream 2. No tienen de otra. Es la única opción viable en el corto plazo y cualquier otra alternativa simplemente es un espejismo. Es un espejismo. La creación del Nord Stream 1 y 2 fue vista como un intento de asegurar el suministro energético directo desde Rusia a Alemania, evitando así las tensiones políticas que surgen a través de las rutas de tránsito en Ucrania y otros países de Europa del Este. Sin embargo, ya todos sabemos la historia de los gasoductos rusos. Así, la actual crisis energética tiene profundas repercusiones económicas y políticas. La dependencia de Europa del gas ruso ha sido un tema candente, y la guerra en Ucrania ha llevado a un cuestionamiento de la viabilidad de esta relación. La presión de Estados Unidos para que Europa reduzca su dependencia del gas ruso ha llevado a decisiones que, aunque alineadas con la política estadounidense, pueden no ser las más beneficiosas para los ciudadanos europeos. La situación se complica aún más con la creciente competencia por el gas natural licuado en el mercado global, donde Estados Unidos busca posicionarse como un proveedor clave, lo que podría resultar en un aumento adicional de los precios para los consumidores europeos. Bueno, vamos a hacer las consideraciones finales acá rápidamente para, bueno, terminar con este reporte. Fíjense que incluso la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia nombra las principales víctimas y quién se beneficia del corte del suministro de gas. Bueno, Ucrania entonces da esa estocada, ¿no? Bloquea el tránsito de gas ruso. Y María Zaharova dice claramente, solo Estados Unidos se beneficia de esta decisión, a expensa del sufrimiento de la población de sus amigos de Europa. Esto lo dice la propia portavoz, que concuerda perfectamente con lo que acabamos de ver en el video. El único que se beneficia de esto es Estados Unidos. Por allí algunos analistas ya dicen, hey, epa, cuidado, no es una decisión de Estados Unidos y no de Zelensky. Y no de Zelensky. Pero la propia portavoz lo dice claramente. El único que se beneficia de esto es Estados Unidos, más nadie. Y comienzan entonces a darse golpes en Europa. Porque por un lado, el ministro de Relaciones Exteriores polaco comienza a celebrar con una locura el corte de gas, que es una victoria.
Y se encendieron las redes, se encendieron los analistas, se encendieron incluso los propios políticos europeos y fue duramente criticado por esta postura. Porque, bueno, con bombos y platillos celebró que Ucrania detuviera el flujo de gas ruso a la Unión Europea. Y por el otro lado, Hungría culpa directamente a Ucrania por el aumento de los precios del gas en Europa. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, también advirtió que las acciones de Zelensky van a desestabilizar el mercado energético europeo, sin duda alguna, y ha atribuido el aumento de los precios del gas natural en la Unión Europea directamente a Zelensky, lo ha culpado directamente, porque él lo describió, una reducción artificial de la oferta, así lo calificó, una reducción artificial de la oferta. Atribuyó estos aumentos a las sanciones de la Unión Europea y a la decisión directa de Zelensky de bloquear el tránsito de gas ruso a Europa. Y comienzan a darse golpes. Los líderes europeos comienzan a verse las costuras, las fracturas. Sin duda alguna, Alemania enfrenta una recesión que pudiese ser la más larga de su historia. Y además también se espera que la economía europea con esta decisión se contraiga aún más por tercer año consecutivo, pero la mayor afectada va a ser Alemania, lo que le va a marcar entonces ese pronóstico de los analistas financieros, de los analistas económicos, que va a enfrentar una recesión prolongada y la más prolongada desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso esto lo dice el Instituto de Investigación Handelsblatt. Este instituto prevé, amigos de Prensa Alternativa, una caída en el 2025, que sería la tercera, cayó en 2023, fue cayendo en 2023, estrepitosamente en 2024 y ahora en 2025. Esta crisis económica supera la recesión de 2 años de principio de la década de los 2000 y refleja, por supuesto, los efectos combinados de una crisis energética, una inflación persistente y, por supuesto, las secuelas de la pandemia de COVID-19. Es decir, se le aprieta entonces la situación a Alemania y, por si fuera poco, recuerden ustedes, el 27 de diciembre, el pasado 27 de diciembre, salió por allí una intervención del presidente serbio que directamente dijo: el Nord Stream será propiedad de un inversor estadounidense. ¿Casualidad? ¿Tendrá algo que ver con la decisión de Zelensky? Vamos a ver lo que dijo entonces el presidente de Serbia, Alexander Vučić. Opina que el gasoducto ruso Nord Stream, que se encargaba de suministrar gas a Alemania, podría cambiar de propietario y volver a funcionar para 2025. Y voy a citar, miren qué interesante, voy a citar textualmente lo que dijo. Me atrevo a hacer una predicción. En un año, a más tardar, el Nord Stream será propiedad de un inversor estadounidense y el gas fluirá de Rusia a Europa a través del gasoducto. Y miren, recuerden lo que he dicho, en un año, para
que Nord Stream esté en marcha. Él considera, medios de prensa alternativa, que Europa está perdiendo peso en el mundo, con su cuota en la economía mundial reduciéndose año tras año, mientras que Asia y África ganan muchísimo terreno. Incluso hay otra frase por acá que me gustaría también compartirles. Tenemos que recordar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y enfrentarnos a un mundo que cambió. Cuanto antes lo hagamos, antes nos vamos a recuperar. Esto lo dijo el propio presidente de Serbia. Así están las cosas, amigos de Prensa Alternativa, los leo en los comentarios. ¿Está Estados Unidos detrás de esta decisión de Zelensky en cerrar el grifo de gas natural ruso a la Unión Europea? Recuerden compartir, darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.